Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre las leyes de la herencia de Gregor Mendel. Desde que el humano se hizo sedentario, o sea, que se estableció en pueblos y ciudades, las personas aprendieron a domesticar algunos animales y a cultivar ciertas plantas silvestres, desarrollando así paulatinamente la agricultura y la ganadería. Fue entonces que por observación y experimentación aprendieron que las plantas, los animales y ellos mismos transmitían ciertas características a sus descendientes que, aunque nunca eran idénticos y hasta podían ser muy diferentes a sus progenitores, les permitían identificar inequívocamente a cada ser vivo como miembro de una especie única y perfectamente identificable. Dicho de otra manera, el humano se dio cuenta de la herencia biológica. Pero, ¿cómo se transmite la herencia? En 1866, Johann Gregor Mendel, un monje agustino austriaco que hizo estudios de botánica y matemáticas en la Universidad de Viena, completó y publicó los primeros experimentos que explicaron cómo se transmiten los factores hereditarios a la descendencia. Usando métodos científicos estrictos y cruzando en el jardín de su convento 14 diferentes variedades puras de chícharos, Mendel logró comprobar que los seres vivos heredan a su descendencia factores hereditarios ahora conocidos como genes. Mendel incluyó en el experimento 2 ejemplares por cada uno de los 7 diferentes caracteres heredables, como son el color y característica de la superficie de las semillas y vainas, que podían ser lisas o rugosas y verdes o amarillas, y el color y localización de las flores, que podían ser rojas o blancas, así como el largo del tallo, que podía ser largo o corto. También descubrió que los factores hereditarios o genes podían ser dominantes o no dominantes, que los dominantes siempre se manifestaban, mientras que los no dominantes, a los que llamó recesivos, solo se manifiestan cuando ambos progenitores los heredan al descendiente. Al conjunto de características visibles, aparentes y características de una especie las llamó fenotipo, y al conjunto de factores hereditarios o genes invisibles y distintivos de una especie les llamó genotipo. Descubrió que, por ejemplo, si se cruzan una variedad pura de chícharos con flores rojas, que es un factor hereditario o gen dominante, con una variedad pura con flores blancas, que es un factor no dominante o recesivo, en la primera generación de los llamados híbridos filiales, todas las flores salen rojas, por ser este el gen dominante. A esta ley se le llamó la primera ley de Mendel o la ley de la dominancia. Ahora se sabe que todo individuo posee un par de genes para cada rasgo, estructura o función de su organismo, y que estos genes no se mezclan, sino que durante la gametogénesis, o sea, cuando se forman las células reproductoras, por ejemplo el espermatozoide o el óvulo, estos genes se segregan por mitad pasando al gameto, uno de cada par, como unidad independiente y manifestándose en el fenotipo de la descendencia en proporciones predecibles y de acuerdo a si el factor heredado es dominante o recesivo. A esta se le llamó la segunda ley de Mendel o la ley de la segregación. Así, la segunda ley de Mendel o ley de la segregación independiente dice: la herencia y expresión de cada par de genes situados en un par de cromosomas se segrega o separa, heredándose uno de cada par simultáneamente y sin sufrir modificaciones ni afectar la segregación de los demás genes, tanto del mismo cromosoma como de los otros cromosomas.
La tercera ley de Mendel o ley de la recombinación de genes dice que aunque un factor hereditario o gen no se manifieste en la primera generación por quedar enmascarado por los genes dominantes, eso no quiere decir que ese gen se modificó o desapareció, pues en las generaciones subsecuentes vuelve a hacerse aparente al recombinarse con los otros genes. En sus experimentos con plantas de chícharos, Mendel descubrió que si se cruzan entre sí miembros de la primera generación de híbridos filiales, en la segunda generación aparecen 75% de plantas con flores rojas, que es el gen dominante, y 25% con flores amarillas, que es el gen recesivo. Y al cruzarse estas entre sí en la tercera generación, por las diferentes combinaciones de genes posibles, aparecen hasta 16 genotipos diferentes. También se descubrió que se pueden perpetuar ciertos rasgos o factores hereditarios a base de hacer cruzas selectivas de individuos con esos rasgos, o sea, endogamia, que quiere decir cruzar parientes cercanos, y crear así subespecies o razas diferentes de la misma especie, pero nunca crear nuevas o diferentes especies. Aunque Mendel, por el poco interés mostrado por la comunidad científica de su tiempo, no continuó con sus estudios, entre 30 y 40 años después, 3 científicos trabajando independientemente redescubrieron las leyes de la herencia de Mendel y le reconocieron con toda justicia como el padre de la genética moderna. En la actualidad se han descubierto otras formas de herencia, pues hay genes que se heredan siguiendo patrones de herencia no mendeliana, como son el ligamiento, el entrecruzamiento, los alelos múltiples, la codominancia, la dominancia incompleta y la herencia ligada al sexo. Pero todas ellas han reafirmado los hallazgos de Mendel en el sentido de que la herencia solo causa cambios dentro de la misma especie, pero nunca crea nuevos genes ni nuevas especies. Aunque Gregor Mendel fue contemporáneo de Charles Darwin, este ignoró sus conclusiones de que la herencia no producía evolución, y aún así publicó su teoría de que las especies aparecieron a través de millones de años por evolución y a partir de un ancestro común tipo bacteria. Y aunque los abundantes y nuevos conocimientos de genética y genómica hacen obvio que las complicadísimas estructuras y funciones programadas, formadas y controladas por los genes tuvieron que estar codificadas en forma completa y funcional desde la primera aparición de cada especie para poder sobrevivir y reproducirse, la evolución sigue enseñando que todo esto apareció gradualmente y por casualidad. Muchas gracias por su atención, y es mi deseo que todos estos conocimientos les sean de mucha utilidad. Gracias.